Bueno, buenas tardes para la Escuela Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es un placer contar con su participación en la ponencia Análisis de errores en estudiantes de grado 11 al resolver problemas con números racionales. Esta va a estar a cargo de la doctora Vivian Livet Usurriaga López, del doctor Héctor Gerardo Sánchez Bedoya y el doctor Cristian Mauricio Arias Aristizábal. Eh, Me refiero un poco a cada uno de los ponentes. La profesora Vivian Usuriaga es licenciada de matemáticas, especialista en matemática aplicada con énfasis en matemática computacional. Es magíster en matemática y doctora en ciencias pedagógicas. Sus áreas de investigación son la didáctica del álgebra lineal, la formación de profesores de educación básica, media y superior, la transición del colegio a la universidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática para no matemáticos. El profesor Héctor Gerardo Sánchez Bedoya es licenciado en matemática y física, especialista en computación para la docencia y magíster en comunicación educativa y doctor en educación. Es profesor titular en el INEM, ¿verdad? Instituto Nacional de Educación Media, Felipe Pérez, y profesor catedrático en la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Sus áreas de investigación son la didáctica, la matemática y el uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación. Por otro lado, el profesor Cristian Mauricio Arias Aristizábal es ingeniero químico, magíster en enseñanza de la matemática y doctor en educación. Es docente de matemáticas en la institución educativa Nazario Restrepo, en Viterbo, Caldas, Colombia, e investiga sobre procesos de aprendizaje de la matemática con estudiantes de educación media. Entonces, los dejo a cargo de los profesores antes mencionados, Vivian, Héctor y Cristian. Tienen 20 minutos para hacer su exposición y luego tendremos una sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias por habernos dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras experiencias y nuestra investigación. Vamos a compartir la pantalla. La estamos Me viendo, indican, doctora. ya lo estamos viendo. Gracias. Bueno, como nos acaban de presentar, ya tenemos nuestro título de la ponencia, que son errores en estudiantes de grado 11 cuando resuelven problemas con números racionales. Esta investigación pretende mostrar algunos resultados de los errores que cometen los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Nazario Restrepo cuando resuelven problemas con números racionales. Esta investigación fue resultado o hizo parte de la investigación realizada por el señor Cristian, que nos hablará más adelante, para obtener su título de magíster en enseñanza de la matemática en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Por qué surge esta investigación? Hay diferentes problemáticas como la que estamos viendo en pantalla y nos referimos por cuestiones de tiempo solo a dos de esas problemáticas, que son los bajos resultados y bajos desempeños que tienen los estudiantes de grado 11 cuando presentan pruebas, tanto externas. Aquí en Colombia esas pruebas externas son las que se llaman Saber 11, que las hace el Instituto Colombiano para la Educación Superior, y las pruebas internas que se hicieron en este colegio. Los estudiantes siempre están mostrando problemas y falencias al resolver problemas, y llama mucho la atención problemas que involucran números racionales, sabiendo que son estudiantes que terminan su año escolar e inmediatamente, en su gran mayoría, ingresan a la universidad. Con esta cantidad de falencias, como vemos aquí, por ejemplo, las pruebas internas, las del colegio, más del 65% de estudiantes no saben resolver problemas que involucran números racionales. Problemática que en la universidad se agudiza mucho más, como ha sido resultado de otras investigaciones que hemos hecho. Dado esas problemáticas, entonces surge como pregunta de investigación: ¿cuáles son esos errores que cometen los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Nazario Restrepo? Esa institución educativa es donde labora el profesor Cristian.
Cuando estos estudiantes resuelven problemas que involucran números racionales, este estudio de los errores lo hicimos desde los errores de Newman. Errores, como vemos aquí, los errores de lectura, comprensión, error de transformación, de habilidad de proceso y error de codificación. Estos errores fueron los que nos permitieron a nosotros abordar el estudio y lo que nos direccionaron cada uno de los objetivos específicos para llegar a las conclusiones que finalmente mostraremos. ¿Cuál fue la metodología de la investigación? Esta fue una investigación cualitativa de corte descriptivo en la cual se implementaron, se usaron dos instrumentos. Uno que llamamos un cuestionario y ese cuestionario consistió de 5 preguntas elaboradas con base en los cuestionarios de las pruebas Saber 11 que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Y en esas preguntas, al resolverlo los estudiantes, rastreábamos los indicadores o los ítems que aquí aparecen. Otro de los instrumentos fue una entrevista semiestructurada que permitió corroborar con los estudiantes las respuestas a las que ellos llegaron para poder tener un poco más de argumento de lo que ellos estaban haciendo. El instrumento para estudiar, leer e investigar esos errores, como ya dijimos, fueron los de Newman, con estos indicadores de error. Por ejemplo, en los errores de comprensión, entendidos como la capacidad para entender los problemas matemáticos presentados, nos enfocábamos en 3 indicadores. La falta de argumentación en el momento de expresar lo que pide resolver el problema, o si al resolver el problema presenta información incompleta, o lo que muestra el resultado del estudiante es porque evidencia que no comprende lo que debe resolver o identifica elementos del texto de manera inadecuada. Esta fue entonces nuestra rejilla de observación, análisis y síntesis para poder llegar a los resultados. Así que, ¿cuáles fueron esos errores al resolver problemas que involucran números racionales, profesor Cristian? ¿Cuáles fueron los más evidentes y cuáles fueron esas preguntas que hoy queremos mostrar? Bueno, muy buenas tardes. Continúo ya con el análisis de la información, los resultados que obtuvimos, como nos comentó la doctora Vivian, en la institución educativa donde yo laboro actualmente. De aquí salen estos resultados. Se le hicieron las preguntas a los estudiantes, todas son preguntas de contexto donde ellos tienen que analizar la forma en darle solución según lo que le están preguntando. Tenemos una preguntita número 1 donde tiene un propósito respecto al tema de números racionales. Evaluar el concepto de fracción como medida y como razón para expresar la relación y proporción entre dos cantidades. ¿Qué tenemos en esta pregunta? Tenemos la situación donde hay un producto de una marca específica y se va a analizar cómo funciona el mercado cuando el producto se vende únicamente ese tipo o cuando compite con otras marcas. Puede ser una marca en competencia, 2 marcas o hasta 3 marcas en competencia, como lo muestra la gráfica. En la gráfica nos muestra que cuando no hay competencia, pues vendieron 500 unidades. Cuando hay una marca en competencia, 400, luego 300 y 200. ¿Qué nos están preguntando? Nos dicen, tengamos una situación análoga. ¿Qué pasaría si yo vendo 1.250 unidades sin competencia en el mercado? Dígame ahora, señor estudiante, cuando hay una competencia con 3 marcas, ¿cuál debería ser la venta que se va a dar de este producto, sabiendo que tiene la máxima competencia según la gráfica que tenemos como base? Entonces, según eso, el estudiante tiene 4 opciones de respuesta. Tiene que tomar las decisiones y los 5 errores que tenemos en la tablita de abajo nos muestran que en esta pregunta en particular, según el propósito, hay mayor dificultad para el estudiante en cuanto a la lectura y el error de transformación, que son los que vamos a entrar a analizar según lo que ellos respondieron. Cuando queremos identificar los errores de lectura, le preguntamos al estudiante, ¿cuáles son los datos que permiten dar solución al problema? Porque normalmente en estos ejercicios de contexto me dan mucha información, es de seleccionar lo más relevante para dar solución y que identifique algunas palabras claves importantes para dar solución. Entonces tenemos una evidencia de un estudiante que lo llamamos estudiante E9, donde nos dice, pues los datos son unidades vendidas, cantidad de marcas que compiten. Y las palabras claves, pues viene siendo prácticamente lo mismo el tipo de respuesta, solo que al final hay otras palabritas, competencia y tienda.
¿Qué estamos identificando acá? Que el estudiante no prioriza la información. Desde la lectura no sabe qué información va a utilizar. Entonces hay un problemita con la lectura en el texto. Dos indicadores identificamos según la tabla del instrumento que estamos manejando. Un error L4 que presenta información, perdón, yo muevo acá, presenta información incompleta, y la otra es que menciona de manera general los datos a emplear. Yo no voy a utilizar todos los datos de la gráfica que me están entregando, solamente los que me piden según la pregunta. Entonces, error de lectura. Luego viene el análisis de los errores de transformación. ¿Qué le preguntamos al estudiante? La estrategia de cálculo que va a utilizar para encontrar la respuesta al problema. No le estamos diciendo que solucione el problema. Cuénteme usted cómo lo va a resolver. ¿Qué responde el estudiante? Entonces, en el primer recuadro tenemos un estudiante que dice, analizo el gráfico y miro cuánto disminuye por marca. Y dice que la gráfica baja 100 unidades cada marca, o sea que le voy a restar 300. Grave error, porque aquí el estudiante está considerando la competencia con un producto, con 2 y con 3. Mientras que la pregunta solamente se centra en la competencia con 3 productos. Entonces, él dijo simplemente restamos y ya, pero entonces no es así. Luego dice, voy a utilizar una resta, pero usa otro tipo de información. Dice que le voy a restar 300, 200, 400 en el caso del estudiante 17. Entonces, en todos los casos, el estudiante simplemente visualiza la información de la gráfica y propone una resta, sin ir más allá, porque el tema realmente es tratarlo con números racionales y en ningún momento se está viendo una proporcionalidad en cuanto a la información. Entonces, el error planteado dice tipo T3, plantea procedimientos de cálculo inadecuados. Siguiente. Tenemos otra preguntita que es la número 3 y dice, evaluar el propósito, evalúa el número racional como operador donde la fracción actúa como un transformador, un operador. En esta situación que tenemos una zona donde se construyen edificios de apartamentos y me están diciendo, bueno, el costo del metro cuadrado van a ser 800.000 pesos. A los compradores se les va a asegurar que hay una valorización anual del 5% respecto al año anterior. ¿Qué piden en la pregunta? ¿Con cuál de las siguientes expresiones representa el costo de un metro cuadrado en esta zona transcurrido n años? No es específico en la cantidad de años, o sea que hay que dar una generalidad acá. De acuerdo a la cantidad de años, pues se hace el cálculo. Entonces, 4 opciones de respuesta y empezamos. Bueno, cuando miramos la tablita, tenemos que donde mayor error comete el estudiante para este tipo de preguntas son transformación y habilidad de proceso. Queremos resaltar, aunque no es de las más altas, los errores de lectura porque fue importante en este tipo de pregunta cómo el estudiante se confunde por términos muy básicos. Cuando se le pregunta al estudiante cuáles son los datos y qué información es relevante en el problema, responde que un cuadro tiene un costo de 800.000. Grave error. Es muy diferente hablar de un cuadro que hablar de un metro cuadrado, ¿cierto? Conceptualmente no se está manejando bien la terminología. Luego me dice otro estudiante, un cuadrado, 800.000. Tampoco, ni cuadro ni cuadrado. Y también me dicen que el costo de un metro, pero un metro es muy diferente a metro cuadrado. Dimensiones de área o de longitud. Me están combinando esos conceptos. Desde acá ya nos damos cuenta que el estudiante, al tener malas bases en la parte conceptual, va a cometer errores más adelante en la parte procedimental. ¿Qué hizo acá? Usa términos de manera incorrecta y no corresponde a la información del texto. También hay errores de habilidad de proceso. Matemáticamente están cometiendo errores. Tenemos 4 casos. El primero de ellos, el estudiante E5 dice que yo multiplico 800.000 por 0.05, que está muy bien para el primer año, sabiendo que esa es la valorización, pero me dice que eso es igual a 5n, porque eso es igual a 5 veces la cantidad de años que han transcurrido. No hay coherencia en esa igualdad. En la parte derecha, el estudiante E1 me dice, bueno, yo calculo el 5% de 800.000, me dio 40.000, se lo sumo a 800.000 y me da en el segundo cálculo, otra vez hago el proceso y me da 42 y luego me da 44.100. En este caso, los procedimientos están correctos, solamente que la sumatoria no es coherente. Como que si yo sumo 40, 42 y 44 me va a dar 926, ¿cierto? Entonces no hay coherencia en la presentación de los resultados. Y así otros 2 casos también que presentan similitud, donde tenemos errores de cálculo, como se ve en el caso del estudiante de 5. Hay una división sencilla, 5 dividido 100, y me dice el estudiante que da 0.5. Entonces hay un error en el manejo de ese fraccionario. ¿Qué errores tenemos? Pues H2 presenta expresiones que no concuerdan, y H3 comete errores en procedimientos aritméticos, como les acabo de mencionar. La siguiente.
Errores de codificación. Le preguntamos al estudiante, bueno, usted ya hizo sus cálculos, ahora expréseme sus resultados. ¿Cómo respondo yo a la que me estaban consultando? Entonces dice un estudiante, según los cálculos, la respuesta correcta es la C, ya que el procedimiento nos dice anualmente el equivalente. No está siendo específico en la información, no me dijo qué fue lo que encontró. Entonces es una descripción muy general. Y otro estudiante dice que la respuesta es la C, ya que nos dice el proceso que debe ir aumentando por año si sube un 5% cada año. La dificultad acá es que usted debe expresar muy correctamente la información para transmitir sus resultados. Entonces, errores en el indicador. Elige una opción de respuesta no sustentada en cálculos, porque muchos de ellos me ponían una respuesta sin haber hecho ningún cálculo. Y yo, bueno, ¿cómo lo hacen, cierto? Otro dice, el otro error dice que presenta argumentos no válidos o incoherentes, que se presentan en muchos casos en este tipo de errores de codificación. Y por último tenemos ya una preguntita, la número 5 del cuestionario, donde se evalúa el número racional como razón en una fracción decimal y su representación porcentual. Bien importante el manejo de porcentajes. ¿Qué tenemos acá? Esto es un estudio de mercado también, donde yo tengo un producto que se ofrece, hago una encuesta repartida en 3 grupos de personas. Un grupo que son 200, otros son 500 y otros son 150. Y yo quiero mirar si las personas conocen el producto y lo usan, o conocen el producto y no lo usan. Entonces, de acuerdo a estos resultados de la encuesta, la empresa va a decidir, bueno, si el 60% de la población encuestada, además de conocer el producto, lo usa, vamos a continuar con el producto en el mercado. De lo contrario, no. 4 opciones de respuesta y nos encontramos que según los tipos de error, mayoritariamente el estudiante comete errores de lectura y de transformación, además de codificación. Entonces, miremos qué resultados obtuvimos acá. Errores de comprensión. Le decimos al estudiante, ¿qué me pide resolver el problema? Me dice el estudiante E16, pide mirar cuánta gente conoce el producto, pero está siendo muy corto en la información, porque lo importante acá es, si el producto continúa en el mercado, debe tener un 60% o más de uso, y aquí no está siendo específico el estudiante en eso. O sea que según esto, yo no voy a hacer el uso del 60% en mis cálculos. Y dice que si las personas conocen el producto y lo suele comprar o usar también. Eso está en la tabla, no es lo que me está pidiendo realmente resolver. Otro estudiante dice averiguar cuáles fueron los resultados del estudio y responder las probabilidades de los datos de la tabla. En ningún caso están siendo específicos. Por eso los indicadores de error me dice presenta información incompleta, falta argumentación o simplemente no comprende qué es lo que me están pidiendo resolver. Otro tipo de error para esta preguntita, el siguiente. Ah, no, perdón, que ya hasta ahí ya concretamos. Muchas gracias. A nivel de conclusiones, vamos a presentar inicialmente la tabla de donde se derivó toda la presentación que hizo nuestro profe Cristian. Si bien es cierto, el instrumento tenía varias preguntas, nosotros para hacer el ejercicio analítico interpretativo seleccionábamos aquellas en las que al hacer la entrevista con los muchachos requerían mayor precisión para comprender la razón o el por qué se estaban dando el proceso que se estaba presentando. Entonces miremos bien que desde Newman, que eso es algo que es importante resaltar, que cuando nos acercamos a la propuesta desde la inquietud que el profe Cristian se acerca a nosotros como asesores, ¿sí? La propuesta la hacemos desde Newman, pero hicimos revisión desde otros teóricos. Al revisar los antecedentes y tener que tomar una definición frente a cuál sería el referente con el cual trabajaríamos, se decide Newman. Pero es importante aclarar que este tipo de estudios los vienen realizando diferentes autores. En la tabla ustedes pueden observar cómo, digamos, si vamos a hablar numéricamente, hemos resaltado en rojo los valores, digamos, más alticos, ¿sí? Que se encuentran en la izquierda. Es importante aclarar aquí que si bien es cierto, es un ejercicio que muestra que la transformación, entendida, recuerden que la transformación como una capacidad para que el estudiante defina un método o un procedimiento para resolverlo, fue el que arrojó el más alto porcentaje. No podemos desconocer de que en este tipo de estudios se hace necesario para una buena interpretación reconocer que este porcentaje alto también se ve afectado por los otros tipos de errores. Entonces estamos hablando que la transformación tiene que ver también con la comprensión, con la lectura,
¿sí? Con la misma habilidad de proceso, sino que para hacer un ejercicio analítico teníamos que precisar algo. Entonces, en ese orden de ideas, transformar implicaba un proceso que los muchachos lamentablemente se les dificultó mucho, algo que no está alejado de la realidad. Como docente de educación básica de 38 años y de la universidad 27, uno encuentra que esto, y lo decía la doctora Vivian ahora, este tipo de situaciones se ven reflejadas en la universidad. Tenemos dificultad para que el muchacho sepa identificar, ¿sí? ¿Cuál es el proceso correcto? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el camino para resolver? Pero de igual manera se pudo identificar en el estudio que a veces el estudiante no sabe qué hacer con los datos que le proporciona el problema, ¿sí? No sabe qué hacer, incluso aquí por los tiempos hay unos datos contaminantes de algunos problemas que no eran necesarios y sin embargo, para la solución, y sin embargo los estudiantes lo utilizaban. La codificación fue otro que queremos resaltar con un 22.84. Ahí queremos hacer énfasis lo siguiente, que muchas veces el estudiante lee el problema y a pesar de que da cuenta de él, no sabe realmente cuál es la pregunta a la cual él tiene que responder. Y al no tener la claridad sobre la pregunta, la respuesta la estructura de una manera incoherente. Es una investigación que quedó abierta, es una investigación que en este momento pues estamos planteando, abre otras expectativas. Como docente personalmente de didáctica de la matemática en la Universidad Tecnológica, nos encontramos que nuestros futuros maestros también están reflejando estos tipos de errores. Entonces estamos en una campaña, en un ejercicio, en donde estamos tratando de compartir estos resultados en diferentes escenarios aquí en Colombia particularmente y ahora aquí en este evento que agradecemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a todos los maestros de educación básica, primaria y media para que nos ayuden a fundamentar el concepto, ¿sí?, de fracción y la relación que hay entre fracción decimal y porcentaje, que hemos encontrado que ahí es donde yace la mayor dificultad. Doctora. Bien, pues, doctora. Doctora, ¿tiene audio? El micrófono, Doc. Falta abrir el micrófono tuyo, mi doctora. Gracias. Ahora Sí, sí. no era que no me dejaba cerrar ni compartir. Listo, Bueno, mire. dar las gracias y quedamos muy atentos a las preguntas e inquietudes porque todas ellas nos ayudan a enriquecer la investigación, como bien lo dice el profesor Héctor Gerardo, a enriquecer esta investigación que fue un peldaño importante para nosotros poder continuar con otros escenarios alrededor de esta temática que siempre ha sido neurálgica cuando los estudiantes ingresan a la universidad. Así que somos todo oídos y atentos a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. No sé si hay alguna pregunta para los académicos aquí, expositores. Yo tengo algunas, pero me espero, le doy prioridad a quien quiera preguntar antes, ¿verdad? Bien pueda, profesor Andrés, que los otros están Gracias. un poquito tímidos. Ya. Sí, bueno, una pregunta, bueno, particular, muy particular en el sentido de que eh, a veces es importante hablar ustedes hablan de una población que son los estudiantes de grado 11, ¿verdad? De una institución particular. La muestra fue, o sea, ¿cuál fue la muestra de esa población? Esa es la pregunta, primero que es muy específica, ¿verdad? Y bueno, luego les hago la pregunta, la segunda pregunta. O sea, es porque de repente cuando ustedes muestran Oh. esto, uno se siente un poco desalentado, ¿verdad? Aquí también pasa lo mismo cuando uno muestra los Sí. resultados. Oye, ¿será que todos los estudiantes de esta institución o de educación media
tienen estos Eh, inconvenientes. Entonces, un poco para contextualizar la muestra, perdón. Correcto, no, Doc, al contrario, muchas gracias a usted por la pregunta y si la doctora y Cristian me permiten, yo hago como un primer acercamiento a la respuesta. Bien pueda, Doc, profe. aun cuando el dueño de la propuesta es Cristian, desde el punto de vista de la metodología que se trabajó, siendo cualitativa, era muy importante, como lo decíamos con nuestro compañero Cristian, ir al análisis específico de lo que estaba aconteciendo cuando se identificaban los errores. Entonces, ahorita Cristian me ayuda en detalle, pero inicialmente se hizo el trabajo sobre el grupo completo de estudiantes. ¿Sí? Entonces, las preguntas se le hicieron a todos los estudiantes y luego dentro de ese ejercicio seleccionamos los estudiantes en donde habían tenido errores en la solución. Entonces, seguimos con los que trabajamos, trabajando con aquellos que tuvieron los errores. Los que fueron acertados, pues para el objeto de la investigación, digamos que no los analizamos, no miramos ese aspecto porque estábamos precisamente encaminados al porqué del error se estaba, digamos, aconteciendo. Cristian, ¿tú me ayudas, por favor, a hablar un poquito de tu población que caracteriza tu gente allá en Caldas, por favor? Sí, señor. Fue uno de los grupos de grado 11 con los que contamos en la institución. En este caso, 17 estudiantes. No podíamos tener una población muy grande porque son 5 preguntas y por cada una de las 5 preguntas hay que analizar 5 respuestas por cada uno de los estudiantes, además de las entrevistas. Entonces, se hizo una prueba piloto con 3 estudiantes y de ahí se logró determinar que la población de un solo grupito de estudiantes era suficiente y para poder hacer los análisis. O sea, todo un grupo dentro de la institución. Con ellos trabajamos y la prueba duraba pues 2 horitas. Durante 2 horas se les dio el tiempo para que ellos lograran dar solución sin ninguna intervención del docente, porque la idea era saber el estudiante cómo respondía con los conocimientos que tenía sin tener ningún tipo de intervención. Y de allí poder hacer un diagnóstico y mirar y lograr determinar qué fallas están teniendo los estudiantes y ahí es donde vino el proceso de entrevista. Bueno, ¿usted qué hizo acá? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Y muchos respondían, profe, es que yo la verdad no sabía qué hacer. Yo sumé y resté, que es lo que muchos responden. Listo, gracias. Doctor, estamos en expectativa de la segunda pregunta derivada de lo anterior. Por favor, doctor Andrés. Ok, muy amable. También el profesor Eric tiene preguntas, pero voy a continuar. Vamos a ver, específicamente tiene que ver con los errores de Newman. Yo hasta ahora lo oigo mencionar, ahí me disculpa la ignorancia. Tal vez algún referente que ustedes tengan acerca de este personaje Newman. No, yo no tenía referencias y ahí me disculpo. Sí, señor. Hice la consulta. Incluso uno pensaría que es hombre y realmente es una mujer australiana Ok. la que empezó con este diagnóstico de estos 5 tipos de errores. Y respecto pues a estudios realizados, más que todo en el continente asiático, es donde se ha trabajado bastante este tipo de errores. Y ese tipo de investigación es el que quisimos traer pues nosotros acá. Son 5 tipos de errores, elementos que a primera vista parecen muy sencillos, pero es del diario vivir de nosotros en las instituciones educativas. Y precisamente es eso lo que queremos atacar, ¿cierto? Cómo llegan los estudiantes luego a la universidad, en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar. Es un diagnóstico inicialmente lo que se hace con ellos. Muchas gracias. Eh, Y Profe Andrés, usted dígame. al inicio de su intervención nos comentaba que sí, que la situación allá también es como similar. Resulta que con lo que nos hace Cristian, nos recuerda Cristian de las otras investigaciones, particularmente asiáticas, coinciden los resultados, sin estar pues buscando esa relación entre las investigaciones, pero coinciden los resultados que nosotros obtuvimos con otras investigaciones que se han hecho en otros países. O sea que uno pudiera decir que estamos ante un problema realmente serio, mundial, y que vale la pena entre todos buscar soluciones, porque es lo Sí. que en la universidad todos los días vivimos como mayor problemática.
Doctora, y recuerdo en este momento que estamos hablando del tema, que cuando estábamos empezando el marco teórico con Cristian, en la mesa se puso también la teoría de Brousseau, ¿sí? Porque nosotros como grupo de investigación venimos trabajando las situaciones didácticas de Brousseau y Brousseau habla desde obstáculos. Y entonces empezamos a discutir si nos íbamos por obstáculos o por los errores, y al leer y al revisar, entonces quedamos con la propuesta de Newman. Pero es importante también resaltar que este tipo de estudios con las intenciones iguales están también desde los obstáculos con Brousseau. Gracias. Gracias a usted. Perdón que siga preguntando, ya voy, Erika, a darle la palabra. Este estudio tiene el agravante o el detalle de que fue a los estudiantes que se entrevistaron, es que por ahí vi el año 2021, no sé, y si la pandemia ha sido una variable importante en estos resultados, porque aquí sí se afectó bastante, ¿verdad? Doctora, no sé si la doctora quiere pronunciarse, pero permítame, mi doctor Andrés, hacerle referencia que si bien es cierto, durante el ejercicio de la propuesta estábamos en pandemia, ¿sí? Mm. Este trabajo en particular no lo manejó, pero sí tenemos aquí en la universidad unas investigaciones que se enfocaron fue a eso, a mirar a ver cómo estuvo y cómo quedaron y cómo están los desempeños de los estudiantes post pandemia. Incluso, gracias a la necesidad de haber hecho grabaciones, se han reconstruido unas experiencias. Pero, Cristian, cuéntanos un poquito esa experiencia tuya porque estuvimos en esa relación, en la discusión de que los estudiantes tuyos también tenían la dificultad de conectividad, bueno, todo eso que tú sabes más en detalle, Cristian. Sí, señor, no, pero la prueba fue presencial, o sea, en un salón de clases, todos los estudiantes, prueba escrita. Teníamos la oportunidad, igual mire que no fue un número muy grande de estudiantes donde podíamos tener el distanciamiento adecuado. Correcto. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Doctor Eric Chacón, preguntas para los... Muchas gracias. En realidad quisiera primero preguntarle al resto de participantes si tienen alguna pregunta. Yo me esperaría al final si alguien tiene alguna pregunta para poder darles prioridad. No, ok. Bueno, yo quería hacer dos intervenciones, dos preguntas en principio. Bueno, primero agradecerle a los ponentes. Muchísimas gracias de verdad por compartir su investigación con nosotros. Creo que súper rico lo que nos están dando, los datos que comparten. Don Héctor usó una frase que me llama mucho la atención ahora. Él decía que habían datos contaminantes, ¿ok? Y eso me gusta muchísimo porque, claro, son datos extra que no se ocupan para resolver un problema. Y entonces me quedó la duda de si en el currículo en Colombia, en particular, se está proponiendo que hayan datos contaminantes para que los estudiantes más bien tengan que indagar dentro de una serie de datos cuáles son los que ocupan para resolver un problema en particular, que yo creo que es uno de los retos de estas generaciones actuales. O sea, cuando nosotros éramos unos chiquillos, probablemente teníamos problemas para tener información. Los niños de ahora tienen acceso a información por todo lado, más bien hay un exceso de información. Entonces, una de las capacidades que tenemos que formar es saber discriminar de todos esos datos que tienen, cuáles son los datos que les sirven para resolver algo en particular. Y entonces quería hacer esta pregunta porque aquí en Costa Rica no ocurre. Aquí en Costa Rica la práctica es que se dan los datos necesarios y suficientes para resolver un problema. Entonces quería preguntar si el gobierno o las políticas educativas están más bien proponiendo e incentivando el uso de datos extra. Claro. Doctora y Andrés, Cristian, permítame, aprovecho la pregunta del doctor como para compartirle algunas cosas. En el grupo de investigación tenemos una gran fortaleza y es que contamos con el doctor Walter y el doctor Walter ha estado muy de cerca con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces él ha participado en diferentes mesas de trabajo y eso pues nos ha permitido acercarnos a ciertos conocimientos de ciertas cosas que a veces el común de la gente no ve. Hablemos del común de la gente. Hay unos documentos que el ministerio publica y es muy grato encontrar
ejercicios como estos. Halle el error de la solución propuesta en el siguiente ejercicio. Estoy mencionando algo que se me viene aquí con la pregunta del doctor, ¿cierto? A la carrera. Ha sido muy importante verlo en los documentos en los que ha publicado el ministerio. Estoy hablando de los estándares, en donde el doctor Walter participó en varias mesas. Los estándares, digamos, en su momento, el ministerio promulgó la primera versión de las que estamos discutiendo, están perdón, es que está en otra reunión ahorita a las 5 y Andrés, ya sigo con otra reunión, ¿me permite? Yo termino, qué pena. ¿Qué me ven a mis doctores? En el orden de que los estándares tuvieron varias revisiones, hemos hecho el trabajo de estándares del 2000, 2003, 2005, y ya hoy en día los estándares están trabajados desde lo que hemos denominado, o el Ministerio ha denominado, los derechos básicos de aprendizaje, complementados con las mallas de aprendizaje. Doctor, hay algo que sí usted lo encuentra fácilmente y se conoce como cápsulas educativas. Eso está publicado en el portal del ministerio, cápsulas educativas. En esas cápsulas educativas hay actividades específicas diseñadas desde lo que estoy planteando, desde los estándares, los DBA, y allí vemos cómo el ministerio está focalizado y está centrado en este tipo de preocupaciones. ¿Sí? Por eso creo yo que hay que reconocerle al ministerio eso. Otro programa que tiene el ministerio valiosísimo es Todos a Aprender. También encuentra uno material en la red, Todos a Aprender, un modelo muy bueno. Lo digo porque tengo conocimiento, me he apropiado de las cartillas y están diseñadas desde la propuesta donde uno dice, el estudiante debe leer el problema, debe comprender el problema, estructurar un plan, ejecutarlo y validarlo, que no entra dentro de lo que estamos discutiendo, porque lo que estoy diciendo sabemos que es Polia, esa es la estructura propuesta por Polia, pero a su vez encontramos que es la preocupación de Newman y es la preocupación de los que estamos en esta mesa, que generemos espacios para que eso se dé. En conclusión, doctor, creo que Colombia le está trabajando fuertemente a eso, con el debido respeto, que se merece cada propuesta, como todo, tiene sus, ¿cierto? Sus cosas por recortar y todo, pero como tal es una preocupación que tiene el ministerio. No sé si la doctora quiera profundizar algo, doctora. No, está más que completo y usted tiene más conocimiento al respecto porque de primera mano trabaja en la institución de educación media. Perdón, me Cristian, gustaría de sí, pronto Cristian, complementar por sí, un favor. poquito. Muchas gracias. Estas preguntitas que hicimos nosotros a los estudiantes dentro del cuestionario son pruebas que salen directamente liberadas por el gobierno en las pruebas Saber 11. El objetivo claro de todas las instituciones educativas es tener un buen puntaje a nivel de pruebas de estado, porque son las que nos va a permitir a los estudiantes ingresar a la universidad y algunas carreras de pronto unas más exigentes que otras. ¿En qué nos centramos nosotros? Pensando en el bienestar de los estudiantes, que el colegio tenga una buena participación en cuanto a puntajes, analizar ese tipo de preguntas, y todas las preguntas en su gran mayoría son preguntas de contexto y estas son liberadas por el gobierno nacional. Entonces queremos al mismo tiempo mirar los estudiantes que estamos graduando, qué están fallando y cómo podemos aumentar esos puntajes, además de que a ellos les va a favorecer el ingreso a la universidad. Entonces todo esto viene ligado con búsqueda de mayores puntajes y analizar realmente qué errores se están cometiendo, porque nosotros decimos, no, pero es que nosotros explicamos todos los temas. Este tema de números racionales se da incluso de primaria y se ve durante todo el bachillerato y siguen cometiendo errores. Entonces ese diagnóstico, bueno, ¿qué está pasando? Y esto se lo están preguntando para poder ingresar a la universidad y a partir de ahí plantearnos mejoras. Entonces viene conectado, sí está directamente. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, como les decía, eso, porque yo siento que aquí en Costa Rica, al menos, como les decía, la muda, ok, más bien es como acortar los datos y que sean los datos necesarios y suficientes para resolver un problema. Y yo creo que eso de repente también lo vivimos un poco en las universidades, no solo a nivel de secundaria. Creo que aquí lo que podría haber es como, de repente puede ser un poco culpa de hacer una mala lectura de los libros de texto. En un libro de texto, cuando uno escribe un libro de texto como matemático,
uno le parece muy elegante poner la menor cantidad de hipótesis necesarias para resolver una situación. Eso es muy elegante cuando uno hace matemática, pero ya para personas formadas. Cuando uno está formando estudiantes, yo creo que es sumamente útil el tener estos datos contaminantes y hacer que los estudiantes tengan que pensar en, bueno, qué es lo que realmente ocupo para resolver. Entonces, bueno, por ahí, muchísimas gracias porque sí me contestaron totalmente y los felicito por ahí. Otra cosa, y ya con esto termino, que me llamó la atención, es que en la primera filmina que ustedes presentan sobre el problema de competencia en mercado, que la cantidad de productos va disminuyendo en 100 según algún estudiante, ¿verdad? Y que usa una estructura totalmente, digamos, sustractiva. Está pensando de forma sustractiva, ¿verdad? Esto es muy, o sea, me llamó la atención porque yo había leído hace mucho en una investigación española un problema que fue famosísimo que se llama la edad del capitán. No sé si la han escuchado en algún momento. La edad del capitán es un problema de la siguiente forma. Se pone con chicos de 5º grado de escuela, o sea, estamos hablando de 10, 11 años, y la situación lo que dice es, tenemos un barco cuya longitud es 25 metros y su ancho es 7 metros. ¿Cuál es la edad del capitán? ¿Ok? Y básicamente lo que se dan cuenta los investigadores es que los chicos de una vez agarran y dicen, bueno, 25, aquí tengo el número 25, aquí tengo el número 7, 25 más 7, la longitud, perdón, la edad del capitán es 32 años. ¿Ok? O sea que el estudiante simplemente está agarrando números, tiene una concepción de que tiene que operar esos números de alguna forma, entonces tengo que ir a buscar en el texto donde hay números y los opero con la primera estructura, bueno, con la primera operación que se me ocurre. Y esto básicamente nos refleja una estructura mental que tiene el estudiante. O sea, si un estudiante está en una fase aditiva apenas, no puede pensar en razones, ¿ok? No puede pensar en una división. ¿Por qué? Bueno, porque la razón además ocupa que usted haya desarrollado la estructura aditiva, luego una estructura multiplicativa y después que haga una especie de reversibilidad, ¿ok? Donde en vez de pensar en multiplicación ya pueda pensar en cociente, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces me llamó mucho la atención porque probablemente sería un elemento importante de tomar en cuenta de cómo los estudiantes lo que están haciendo es tomando números y operando, que es paralelo a lo que nos decía don Bruno ayer del error que había cometido Leonardo da Vinci, ¿ok? Cuando decía que si usted toma un número y lo divide entre ese número, el resultado es 0. ¿Ok? Que era ese error que había visto en Leonardo da Vinci. Claro, ahí uno lo que ve es precisamente un uso de una estructura aditiva, bueno, reversible, una estructura sustractiva, pero todavía no un desarrollo de esas estructuras multiplicativas. Entonces, bueno, nada más me quería como comentarlo acá, porque creo que es un elemento que podría ser interesante de tomar en cuenta a posteriori. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, No, a doctores. usted, doctor, muchas gracias por la pregunta. Profesor Andrés, profesor Eric, son muy enriquecedoras, nos dejan a nosotros muchas inquietudes, otras perspectivas para continuar con las investigaciones. Y pues que quise bajar el QR donde está la tesis de Cristian, pero todavía no está generada, no lo pude encontrar en el repositorio de la universidad. Pero si ustedes a bien lo consideran y quisiera que le enviáramos la tesis de Cristian, pues claro que sí, con todo gusto. Solo nos dicen y nos comparten su correo y allá estará. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más, disculpen. Ujú. Dentro de todo esto es que surgen reflexiones importantes en el sentido de que, bueno, todos sabemos que la educación y muchas otras áreas de un país son afectadas por la parte económica y particularmente la política. Escuché por ahí, no sé si lo soñé, que don Gustavo Petro había afirmado que las universidades, la educación universitaria es gratis. ¿Es eso correcto? Lo malinterpreté porque si es correcto, tienen uno de los mejores aliados a nivel gubernamental porque como decía don Héctor, el doctor Héctor, sí tienen el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, ¿verdad?
Y si esa noticia que escuché de don Gustavo, del presidente Gustavo Petro, es correcta, pues repito, tienen uno de los mejores aliados, porque aquí no necesariamente hemos contado con esos aliados. Esa era la pregunta. Doctora, esa le toca a usted, por favor. Me abstengo a responder. Cuando- Bueno, la verdad es que dentro de nuestra Constitución está que la educación es pública y es gratuita. Y desde gobiernos anteriores ya se ha venido generando este tipo de políticas. Se tienen programas para incentivar a que los estudiantes ingresen a la universidad de forma gratuita, incluso no solo por la matrícula, sino por el sostenimiento y lo que implica estar en la universidad. Eso no viene de este gobierno, viene desde gobiernos anteriores, por ejemplo, con Serpi los paga y ahorita hay otras cosas. En gobiernos anteriores también, como el profe mencionaba, que nuestro grupo de investigación ha estado con Bruso de la mano. Estuvimos desde el 2015 contribuyendo con la formación de profesores que enseñan matemáticas en su formación como magíster, pero ellos no tienen formación en matemáticas. Entonces tuvimos esa posibilidad porque el gobierno en aquella época a nivel nacional formó una cantidad de profesores que enseñan matemáticas a nivel básica y media con un programa que se llamó Becas para la Excelencia Docente. Entonces, digamos que el país sí ha venido desde años atrás avanzando en esta dinámica. Y ahora estamos en los programas del doctorado también y los Así programas para el doctorado también. para los estudiantes de SISBEN 1 y 2, ¿sí? Que llegan a la universidad, lo que tú dices, están entrando sin cero, pues cero plata en matrícula e incluso alimentación les están dando. Y en los colegios en educación básica, el famoso PAE, que es el almuerzo en el colegio, eso se les está dando. Que tenemos una pelea con que se comen todo lo que hay ahí, eso es otra cosa. Pero bueno, allá le está llegando la comida. Sí, Un pero son abrazo, programas, un abrazo. bueno, son Mi doc, programas que me les vienen retiro que es desde que tengo otra mucho, reunión. mucho, Un mucho abrazo y tiempo feliz Sí, pago. atrás. Hasta gracias. luego. Profe, chao. Sí, sí, son programas que vienen desde años, años, años atrás. Ok. Si no hay otra pregunta, entonces de verdad agradecerle todo este aporte. Es importante que la investigación dé teoría como para poder seguir trabajando en todas estas áreas que son la docencia, la didáctica, bueno, hasta la filosofía educativa, ¿verdad? Que hay que reflexionar al respecto. Y un poco las variables que interfieren en todo el proceso educativo. Eh, de parte, vamos a ver, puedo compartir aquí, aquí, creo que es este, vamos a ver, entonces ese es el certificado que le vamos a enviar próximamente. Muchas gracias, repito, a la doctora Vivian, al doctor Héctor, ¿verdad? Y al doctor Cristian, ahí está. Se le agradece mucho todo este aporte, repito, porque un poco podemos ver otros horizontes de qué está pasando en otros países, ¿verdad? No solo nosotros no estamos necesariamente bien. Y bueno, dejo de compartir aquí, pero ya no encuentro la opción. Si no hay nada más, entonces terminamos la charla, la ponencia y muchísimas gracias por todo. No sé. A Muchas ustedes gracias. muchísimas gracias por la oportunidad, por las preguntas y que podamos compartir en otras oportunidades. Muy formal. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Darle a los participantes las actividades de mañana, que por favor nos acompañen en nuestro último día. Que tengan muy bonita tarde. Sí, lo intentaré. Buenas tardes, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.